a Calvary Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Dr. Diego Jimbo, un gran amigo. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Freddy, qué gusto en verdad estar acá y bueno, un saludo a todos los que nos ven a través del podcast. Es un privilegio tenerte aquí, hermano. Sé que eres un hombre muy ocupado, tienes muchos quehaceres y mucho más en la casa ahora que eres papá. Cuéntame esa etapa de que estás siendo papá ahorita. Bueno, comenzamos con lo último, chévere. Creo que para todos en verdad es una ilusión ser padres. Siempre quise ser papá, era un sueño y era un sueño que teóricamente se estaba viendo muy, pero muy difícil por las circunstancias de mi vida, mi edad, una enfermedad, la enfermedad que tiene mi esposa y varias situaciones. Yo que soy médico. Sí, médicamente este embarazo era bastante complicado, pero nosotros tenemos claridad que la voluntad de Dios va mucho más allá y bueno, ahora ya papá justo va a cumplir, mi bebé que se llama Ariana Rosario va a cumplir ya 2 meses, una experiencia dura, porque es dura en verdad, pero hermosa, en verdad. Creo que las cosas hermosas, las cosas que en verdad son significantes, son costosas. Así es, hemos comenzado por el final para que vean que detrás de este hermoso tiempo que está viviendo Diego de ser papá, también hay una historia impresionante que ha tenido que recorrer a lo largo de su vida. Diego, ¿cómo fue su niñez? Bueno, creo que Dios permitió muchas cosas que no son totalmente comunes, como que desde mi nacimiento yo nací en la casa de mi abuela y ahí viví hasta los 4 años, un poco más, y todavía tengo algunos flashazos de lo que vivía ahí, de cómo mi abuela en una casa, como eran antes, antiguas, con pilares, ponía una olla con leche y ahí se hacía la nata. Y yo cogía, me habilitaba con una silla para meter el dedo y comerme la nata. Y hasta ahora me encanta la nata. Mi papá me comenta que al inicio, en verdad, los primeros meses fueron complicados porque tuve muchos problemas respiratorios, inclusive más de una vez pensaron que no viviría y bueno, acá estoy después de un buen tiempo y la niñez fue muy, muy chévere porque mi papá siempre ha trabajado en un lugar muy céntrico de la ciudad, en San Francisco. Él tiene un negocio ahí ya más de 40 años y ahí es donde yo también pasé los primeros años de mi vida y a 2 cuadras del local de mi papá estaba el kinder donde yo empecé a estudiar, que era en ese entonces de escuela San Francisco de Borja. Y justo cuando yo terminé el kinder, esta escuela se trasladó acá, cerquita de Capilla, a Baños. Sí, entonces mis primeros 6 años los hice entre un sector que es por la pista de la Remigio Crespo y San Francisco, en pleno centro del corazón de la ciudad de Cuenca. Pero después de los 6 años cambió totalmente y pasé todos los años de la escuela ahí, colegio por acá, por Baños, en el Colegio Borja y bueno, muchas cosas en verdad. Mi papá, un hombre muy, muy, pero muy trabajador, muy dedicado, un padre amoroso en verdad. ¿Qué has aprendido de él? Diego, Uf. veo que hablas bastante elocuentemente de tu papá. ¿Qué has aprendido de él? ¿Cuáles son las lecciones que te dio y te sigue dando? Bueno, yo al conversar con mucha gente, yo veo que tengo ciertas cuestiones, como les decía. Una de ellas es que muchos dicen, mi papá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, y muchos todavía hablan con dolor. Yo cada vez que hablo de mis padres, hablo con cariño, hablo con emoción. Y mi mamá, una mujer impresionante, humilde, trabajadora, pero mi papá, que gracias a Dios todavía nos acompaña, es increíble. Por eso hasta me pongo muy emotivo porque... ¿Cómo se llama tu papá? Él se llama Segundo Jimbo, y en verdad es un hombre increíble porque lo pasó difícil, muy, muy, muy difícil. Es un hombre que no sabe rendirse. Oh, es increíble, ¿verdad? Él la pasó súper difícil. ¿Por qué? Porque tuvo que educar a 5 hijos, ¿sí? Un hombre de una familia humilde que tuvo que educar a 5 hijos, a su esposa. Y después de todo ese proceso, yo me acuerdo que él
inclusive en su local, que era una tienda de abarrotes, prácticamente dio a la quiebra, y en algún momento nuestra familia nos ayudaba y nos alimentábamos con lo que mis tíos, mis abuelos nos ayudaban, pero él no dejaba de luchar. Me acuerdo que alguna vez le dijeron que tiene que irse prácticamente a la frontera con Colombia a comprar ropa y vender, y él no lo pensó dos veces. Él se fue a Colombia, fue a comprar la ropa y a vender, pero para darnos alimentación. Pero uno de los momentos más significativos que yo recuerdo entre la niñez y la juventud es cuando un tío al que aprecio mucho, mi tío Jorge, decidió irse a Estados Unidos y le propuso a mi papá irse. Los dos eran como hermanos, en verdad, sí. No eran hermanos de sangre, eran cuñados, pero se llevaban muy bien. Y mi papá tuvo en ese momento que tomar una decisión. Si se iba atrás del sueño americano, como lo dicen, o se quedaba con su familia. Gracias a Dios, mi papá decidió no irse. Se quedó con nosotros. Y tal vez no gozamos de una economía muy buena, pero pasamos una niñez y una adolescencia, una juventud espectacular aprendiendo de él. Lo que más he aprendido es el trabajo constante, la honradez y, en verdad, demostrar las cosas más que con palabras, con hechos. Eso es lo que he aprendido de él y bueno, en verdad yo suelo decir, si yo logro ser la mitad de lo bueno que es él, sería mucho. Increíble. Es un padre que le ha enseñado resiliencia, también amor por la familia. Y ahora, Diego, yo sé que su papá es un ser increíble. Su mamá, ¿cómo era tu relación con tu mamá? Bueno, ya soy el primer hijo y obviamente con mi mamá una relación muy buena, ¿sí? Siempre me acuerdo que era muy cariñosa. ¿Qué te gustaba de ella o de las palabras que te decía? Que siempre me abrazaba, siempre estaba dispuesta a escuchar, a apoyar. Entonces siempre recuerdo con cariño. Me acuerdo de mis travesuras de niño. ¿Qué travesura hiciste, Diego? Bueno, ahorita voy a contar una que no he contado mucho, en muy pocos espacios, que mi papá no sabe. Hoy se va a enterar su papá. Se va a enterar, más o menos cuando tendría unos 6, 7 años, ¿sí? En la casa, mi papá tenía uno de esos galones grandes de gasolina. Y bueno, yo como niño me puse a jugar y como estaba jalando ese recipiente grande, por el peso se me cayó y se regó una buena cantidad de gasolina. Le tapé, le puse allá y en mi lógica de niño yo dije, voy a botar agua para que se vaya la gasolina y mi papi no se dé cuenta. Pero entre esas cosas, no sé por qué se me ocurrió prender un fósforo. ¿Para qué? Imagínense, y en ese entonces obviamente como niño inocente no sabía, cogí, prendí el fósforo y a pesar de que estaba el agua, eso se encendió. Gracias a Dios no llegó a coger todo el tanque que estaba a un lado y no, fue en el patio. Eso no lo sabía mi papá hasta ahora. Sí, pero bueno, ese tipo de travesuras a veces creo que esa fue una de las más extremas. De ahí, obviamente, siempre hacer bromas, molestar. Y bueno, entonces mi mamá siempre me apoyaba y creo que por eso yo puedo decir que a pesar de los errores que obviamente cometieron mis padres, pucha, yo sé que ellos lo que más tenían y tienen todavía es el amor hacia sus hijos. ¿Y cómo fue en su colegio? Bueno, el Diego que ustedes ven ahora para nada es el Diego del colegio. Del colegio, para nada. En la escuela siempre fui buen alumno, dedicado. En el colegio también dedicado, no es que era de los mejores, pero estaba dentro de los mejores, sí. O sea, no era el mejor de todos, pero estaba dentro de los buenos estudiantes. Pero les comento, como les decía, mi familia de una clase media, en un colegio de mucho prestigio, sí, donde estaban las personas bastante adineradas de ese entonces. Entonces, bueno, en el colegio era uno de los que más le hacían bullying. ¿Sí? ¿Te hacían bullying? Pero claro que sí. Bueno, era chiquito,
Ya. sigo siendo chiquito. Morenito también sigo siendo, pero tenía un sobrepeso en verdad que Eras era, gordito. sí, era bien gordito. Entonces por eso obviamente me molestaban y después también por la situación económica ahí se veía mucho la parte económica, entonces éramos relegados o nos hacían bullying, pero bueno, eso sirvió para ir formando el carácter. Hasta los 15, 16 años nunca tuve una amiga. Ya. Sí, después de eso, ya cuando llegué al último año de colegio y cuando ya llegué a la universidad, empezaron a cambiar las cosas. Yo recuerdo muy, muy claro que el primer día, bueno, yo pensaba estudiar medicina, me daba miedo, pero por un sueño, sí, y literalmente un sueño, dormía y soñaba. Y mientras soñaba yo me veía en una montaña con un montón de trigo y yo me veía con un mandil y la gente estaba feliz y yo le ayudaba. Ese sueño hizo que yo me decida para estudiar medicina a pesar de que tenía mucho miedo. Y recuerdo que el primer día caminaba a la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuenca, donde yo Ya. estudié, y me acuerdo que justo en la vereda del Hospital Vicente Corral Moscoso iba caminando, pero en mi interior yo pensaba, no quiero ser como era en el colegio, yo quiero ser más, yo quiero ser algo, quiero ser mejor. Y en mi mente se vino la idea, esta es mi nueva vida, esta es mi nueva oportunidad. Y bueno, así fue, al principio no fue fácil, pero mis pensamientos fueron cambiando, fue mejorando, y bueno, empecé a hacer amigos con mucha más facilidad. Facilidad. La universidad es diferente siempre, ¿no? Sí, claro que sí. Y mucho más, bueno, obviamente todas las universidades, pero cuando va uno a una universidad pública y cuando uno va a una universidad pública totalmente involucrada con la política, la situación también es muy, muy Sí, interesante. ya vamos a llegar allá. Decides estudiar medicina, nace eso de un sueño. Significa que estudiar medicina para personas como a veces salimos de abajo no es tan sencillo, ¿no? Pero ya estás en la facultad. Solo una Cuéntame, cuestión, dime. para poder ingresar a la Facultad de Medicina, teníamos en ese entonces que pagar una matrícula. Ya, Y como yo venía de un colegio particular muy prestigioso, a mí la matrícula me salió muy, muy alta. No claro. tenía con qué pagarla, mis papás no tenían las condiciones y mi tío me regaló un anillo. Para poder pagar la matrícula vendí el anillo de mi grado. Así fue como llegué a estudiar medicina. Y bueno, de ahí llegué y siempre en mí estuvo el afán de ayudar. Pero yo veía que la gente viajaba y decía, yo también quiero ayudar y quiero viajar. Y bueno, cuando estaba en primer año de medicina, hubo un proceso súper interesante porque conocí algo que ahí le llamaban las extensiones universitarias, Ya. algo así como brigadas de salud en donde se involucraban estudiantes y los profesores e iban a las comunidades rurales. Cuando yo me enteré de eso, yo fui y busqué y no encontré, y busqué y no encontré, Ya. y fui tan insistente que logré llegar a este grupo de personas que hacían estas brigadas. Ya. Pero cuando yo llegué, me dijeron, ve, vos eres de primer año y la gente va a esto solo de quinto y de sexto año. Ya. Es que tú tienes que esperar para ir. Y yo molesté tanto y les dije, no me importa, yo voy a limpiar, voy a cargar, voy a barrer, voy a cocinar, hago lo que ustedes quieran, pero llévenme, yo quiero ir allá. Y molesté tanto que lo logré. Ya. Cuando estaba... ¿Y cómo fue tu primer viaje? Justamente, cuando estaba en bueno, pasando ya al segundo ciclo, justamente ahí fue mi primer viaje. Y me acuerdo claramente que fue a Palmas, más allá de Pautes, cerca Ya, sí, sí. de Amarusa. Llegamos a una especie de convento y trabajamos por la comunidad de Jurupillos, me acuerdo. Mi cuñada es de Jurupillos. Bueno, entonces, en ese entonces eran como 3 horas Sí, claro, de aquí está lejos. de bus. Y bueno, llegamos allá, nos instalamos en una especie de convento que tenían ahí. Y ahí empezamos a descargar, a ver las cosas, a trabajar. Y bueno, yo en ese entonces para nada había tomado, había fumado, para nada. Y ahí es donde muchos compañeros, literal, si es que esa brigada
duraba 5 días, ellos tomaban 7 días. Ya, ¿Por qué? Porque sí, obviamente se trabajaba y se trabajaba fuerte, pero también era un espacio en donde muchos abusaban y había el relajo. Entonces, claro. esa fue la primera experiencia donde yo pude estar en contacto con la comunidad. Y lo que yo hacía era, yo como suelo molestar y suelo decir, yo era el traidor. Ya, ¿Sí? ¿y por qué? Porque, Diego, tráete esto, tráete el uno, tráete el otro. Entonces yo era el que traía las cosas. ¿Sí? Ya. Así es como comencé cuando estaba en primer año y de ahí fui aprendiendo. Y cuando llegué a tercer año, yo ya era la cabeza de todas las brigadas y yo coordinaba a los de cuarto, quinto y sexto año. Así es que en toda mi vida universitaria pude participar en 2 brigadas entre la costa, la sierra y el oriente y pude organizar 42, 43 brigadas mientras era estudiante. Ya después de profesional he participado en más brigadas que he organizado y en otras que normalmente nos invitan. Estamos estudiando medicina, estamos haciendo brigadas. ¿Cómo te involucras en la política, Diego? Justamente, Porque déjame decirte a los que se están escuchando, Diego es médico, también dirige FUPEC, pero también ha estado involucrado en la política bastante, mucho que diría yo prácticamente. Pero bueno, comenzó en la universidad. justamente el conocer y el empezar a querer a la política comienza en esos viajes. ¿Por qué? Porque en esos viajes pude compartir con profesores y los profesores tenían su postura política muy clara, profesores con una postura de izquierda, ¿sí? Y a muchos de ellos, en verdad, a pesar de que en este momento no compartimos muchas ideas, les aprecio, les respeto y estoy muy agradecido por lo que me enseñaron, ¿sí? Desde tercer año de medicina me involucré muy fuerte en la política. Hay cosas que no voy a poder contar, ¿sí? Claro. Pero solo les puedo decir que en un momento de mi vida me involucré tan fuerte en la política y ahí empecé a representar a la facultad en un montón de espacios. Cuando salíamos a las huelgas, yo era el que iba, me Adelante. metía en los cursos a sacar a los compañeros de los cursos. Y bueno, ahora no me enorgullece, pero en ese entonces sí lo hacía. Íbamos y secuestrábamos buses. O sea, parábamos a los buses que estaban, los buses urbanos. ¿En qué año estamos hablando eso? Pucha, a ver, yo empecé a estudiar medicina en el 97, no, en el 97, si no me acuerdo mal, ¿sí? Sería alrededor del año 2000, 2001, más o menos. Yo estaba entre tercer y cuarto año Ecuador de en medicina. crisis económica, Ecuador en una política, crisis cambiando a la supercomplicada. dolarización. Justamente estábamos en el proceso en que hubo el feriado bancario. Claro, claro. En ese entonces mi papá prácticamente dio a la quiebra todos sus Y ahorros. muchos ecuatorianos. Sí, muchos ecuatorianos murieron y mi papá obviamente perdió los pocos ahorros que tenía y se puso la situación súper complicada. Y bueno, en esa coyuntura es donde empezamos a hacer un activismo político súper fuerte. Lo que sí voy a dejar muy claro, yo tenía claro desde ese entonces, ahora mucho más, que una piedra no era una solución. Jamás lancé una piedra a los policías. Yo no creía que esa era la manera, pero sí creía que teníamos que levantar la voz. ¿Sí? Y bueno, fue un proceso súper fuerte en donde pasamos en distintos espacios. Sí, yo fui parte del movimiento de izquierda universitario. ¿sí? Del MIU. Del MIU. Los chinos. Exactamente, los chinos, seguidores de Mao Zedong. Y de ahí, bueno, yo sé que varios compañeros posiblemente, no creo que lo vean, pero si es que lo ven, compañeros del PCMLE, ¿sí? Del Partido Marxista Comunista Leninista del Ecuador, empezaron a formarme. Me acuerdo claramente que alguno de estos compañeros en uno de los talleres me dijo, oye Diego, ¿vos crees en Dios? Yo le decía, sí. Y él me dijo en un tono burlón, tranquilo, no te preocupes, en unos meses solucionamos eso. Entonces, y bueno, eso es un poco lo que puedo contar. De ahí hubieron ciertas cosas un poco complejas en donde habían grupos ya más complicados, ¿sí? Y bueno, nunca he sido partícipe de la violencia de la revolución armada, no creo que esa sea la solución, nunca he sido parte de esto, aunque tampoco creo que sea justo que la gente que tiene más recursos sean los que prácticamente tengan como esclavos a los demás, ¿sí? Entonces,
estuvimos en ese proceso, conocimos a mucha gente interesante, a gente de grupos súper complejos, ¿sí? Y bueno, hasta que en uno de esos viajes, juntamente con mi amigo, y bueno, le saludo porque él es uno de los culpables de que yo haya aceptado a Cristo, ¿sí? Ya. Se llama Fabricio Loaiza, Ya. es médico, y él es uno de los que viajaba conmigo a las las brigadas. brigadas. Y obviamente, joven, uno se deja llevar y como yo les decía, en ese espacio, claro que trabajábamos fuerte, pero después de las 5 de la tarde, eso era baile, Otra eso historia. era chupe y eso era, sí, había sí, licor y todo eso. Y bueno, uno se deja llevar por eso de joven. Claro. Hasta que yo me acuerdo que fuimos a una brigada en Ludo. Ludo es uno de los comunidades más pobres de la provincia del Azuay. Y lo típico era que ya después de acabar salía una guitarra o salía música y empezábamos a tomar y a conversar. Y me acuerdo clarito que ese día empezaron a repartir ya las copas y Fabricio dijo, no, ¿sabes qué? No, gracias. Y Fabricio sí tomaba. Pero de un rato al otro dijo, ¿sabes qué? No. Yo ya no quiero. Y como era un amigo cercano y le preguntó, ¿por qué? Dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo ya no necesito eso para estar alegre. Yo tengo ya algo mejor para estar alegre. Y me quedé intrigado y empezamos a conversar, ¿sí? Y empezamos a hablar de la Biblia. Al estudiar en el Colegio Borja, sí, alguna vez me hicieron comprar una Biblia, creo que la leí 1 o 2 veces en el colegio, pero en el lapso de ir del colegio a la universidad, sin saber nada, solo me nació leer la Biblia. Acabé de leer la Biblia una vez, pero sin entender casi nada. Después de eso, cuando Fabricio a los años comentó esto, yo estaba ya prácticamente ya iniciando 4º año de medicina, empezamos a hablar y como yo había leído la Biblia, yo decía, pero yo también sé. Y empezamos a hablar de la Biblia. Él me dice, oye, ve, hagamos una cosa, reunámonos en mi casa, tomémonos un café una vez a la semana y empecemos a hablar de la Biblia. Y dije, chévere, porque a mi pana en todo sentido, pana de indoor, pana de viajes, pana de estudios. Y nos sentamos y empezamos a conversar y juntamente con otros amigos de la facultad empezamos a armar una célula. Y fue súper especial porque la Facultad de Ciencias Médicas es una facultad muy política, manejada por el movimiento de izquierda universitario, donde la parte de izquierda, no solo el mío, sino otros movimientos de izquierda, eran fuertes. Bases, sí, prácticamente. eran fuertes, eran totalmente fuertes. Si es que uno estaba dentro de esos movimientos, tenía muchas ventajas, tenía muchos beneficios. Y bueno, empezamos a hablar, pero éramos 3, éramos 4, éramos 5, yo invité a mis primos y sin darnos cuenta llegamos a tener ya reuniones con 40 personas. En la célula. En la célula y de esos la gran mayoría eran estudiantes de medicina, tecnología médica y enfermería. Y se abrió un grupo fuerte. Imagínense tener un grupo de 40 personas Es una célula enorme, cristianos claro. de la misma facultad. Hasta me acuerdo que hicimos una jorga, un grupo que jugaba deportes y hacía un montón de cosas. Fue un momento súper chévere y cuando iba creciendo, sí, llegó un momento en mi vida en donde la parte política y mi fe ya no eran compatibles. O sea, Claro. ya Izquierda y chocaban. Biblia van a chocar. Chocaban. Bueno, es polémico porque tú me dices izquierda y Biblia chocaban. Y sí, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Claro. Hay mucho que conversar sobre eso. Claro. Y bueno, entonces en ese momento yo estaba muy, muy metido con Dios. Y cuando era estudiante y empecé en la parte de la política, yo siempre anhelé estar en distintos espacios, ya encabezando, no solo representando a mi facultad, sino estando ya en otras facultades. Y justo yo me acuerdo que llegó una semana en que yo oraba, ¿sí? Y tenía una incertidumbre. Y yo me acuerdo que a una amiga colombiana que se llama Jennifer, el apellido ya no me Ya. acuerdo, pero yo le decía a Jennifer, yo en esta semana tengo que decidir Ya. si voy a grupos armados o dedico mi vida a Dios. A Cristo. Ya. Y pensaba y oraba, y en verdad fue una decisión súper difícil, porque justo en esa semana, y los que son cristianos van a entender esto, justo en la semana que yo estaba decidiendo ya dar mi paso de fe
para dejar toda esta parte y aceptar a Cristo, justo en esa semana me llegaron 3 ofertas políticas. Sí, las que yo siempre estaba esperando durante un buen tiempo. Justo esa semana llegaron. Pero gracias a Dios, no por mí, sino por la misericordia de Dios, decidí no aceptar esas propuestas políticas, y el que antes era el número 1 para armar las protestas, para salir a las huelgas, para sacar a los estudiantes de las aulas, dejó de hacerlo y empezó a hablar de Dios. Claro. Yo tuve varios cargos en la facultad, tuve una oficina, una bodega, y todos esos espacios que tuve cuando yo hacía dirigencia estudiantil, los convertí en espacios para células. Hablar de Dios, Jesús. hablar de Dios, Ajá. hablar de Cristo. Y empecé a invitar a la gente, y dentro de esos, sí, me acuerdo que invité a un muchacho joven, que también político, y hicimos una célula, porque yo ya tenía una célula en la universidad, dentro de la facultad, y yo estaba contento porque llegó esta persona a la célula, Ya. pero a los pocos días me di cuenta que no es que llegó a la célula a aprender, sino llegó a la célula a espiar. A espiar, a ver qué están Y haciendo. en ese entonces fue a contarle a las autoridades de la facultad de que yo estaba haciendo, sí, proselitismo religioso Ya. en la universidad, en las aulas de la universidad, en los espacios. Ya. El decano, que no voy a dar el nombre, sí, listo, me llamó, y es una persona a la que respeto, a la que aprecio, sí, a pesar de que en ese momento no fue bonito. Me llamó y me dijo: Diego, me comentan que tú estás haciendo, sí, cuestiones religiosas en la facultad, así es que tú, Diego, sabes que en la universidad no puedes hacer esto porque es una universidad laica. Bueno, entonces yo le daba mis argumentos y toda la cuestión, pero la discusión y se convirtió en discusión, y se levantaron, se caldearon los ánimos, y bueno, después de todo yo le dije: vea, doctor, con todo el respeto del mundo, usted me dice que la universidad es laica, y yo estoy de acuerdo, sí, tiene la razón, sí, pero también la ley dice que en la universidad no se puede hacer proselitismo político. Así es que, estimado doctor, en el momento que ustedes dejen de hacer las reuniones políticas en la universidad, en ese momento yo dejo de reunirme y hablar de Cristo acá. Ya. Y me fui. Y bueno, después de eso empezó una persecución de los que eran mis amigos profesores, por lo menos esa es mi versión, ellos tal vez tengan su versión, ¿sí? Pero de los que eran mis amigos profesores se enojaron mucho porque dejé el movimiento de izquierda, empezó una persecución, tuve distintas amenazas, ¿sí? X persona que me amenazó de que por haber dejado el movimiento yo no me iba a graduar, ¿sí? Ya. Dios utilizó eso de una manera tan loca, digo yo, porque justo esa misma persona que me dijo que no me iba a graduar, el día de mi investidura a él le tocó ponerme el birrete. Así es Dios. Dios es bueno. Así nos sorprende, premia por la nos fidelidad. sorprende. Y en ese entonces yo siempre me acordaba esa palabra que decía que si es que tú eres perseguido en el nombre de Cristo, es un privilegio. Y aunque fue duro, así lo sentí. Después de eso, bueno, me Te gradué. graduaste de médico. Me gradué, pero justamente estuve haciendo el año de internado, terminé el año de internado e iba a la parte de la rural, ¿sí? En ese espacio hay un intermedio de meses, y ahí es donde yo podía pasar un poco más de tiempo en la casa y compartía con mi mamá. Cuando era estudiante, era líder estudiantil, Sí. después de eso era cristiano y andaba En las haciendo un montón de células. cosas, andaba en células, estaba en todo eso. Y no compartía mucho tiempo con mi papá, con mi mamá, compartía poco tiempo. Mi papá le decía: ya solo te falta que lleves la cama a la facultad. Entonces, pero en ese entonces hubo un espacio en donde tuve mucho más tiempo. Y me acuerdo que estábamos en la habitación, en el cuarto de mi mamá, y me dice: oye, Diego, yo no sé qué pasa, pero hace un tiempo yo me sentí una bolita acá, en el seno. Cuando ella dijo eso, yo había terminado mi internado, pero de una vino a mi mente: Dios mío, se fregó. Ya. Y enseguida, al día siguiente, fuimos a una institución privada, le hicieron una biopsia, o sea, le sacaron una muestra de la masa, y a los pocos días nos confirmaron que era un cáncer agresivo. Mi mamá, con 44 años de edad, 5 hijos, en ese entonces la hija menor tenía 10 años, ¿sí?
con cáncer de mama agresivo. Y bueno, en ese entonces en el Ecuador el cáncer y las enfermedades catastróficas no eran cubiertas por el Estado. Así es que todos los ahorros que tenía del internado fueron invertidos en la cirugía de mi mamá. De ahí empezó un proceso de quimioterapias, radioterapias. Todo lo que yo pude ahorrar en la rural, ¿sí? Todo eso fue invertido en intentar recuperar la salud de mi madre. Después de eso regresé de la rural y estaba súper complicado, ¿sí? Porque mi mamá con cáncer, yo estaba sin plata, al salir de la rural no tenía trabajo. En la parte amorosa me pasó algo súper complicado, en verdad muy duro, que ese es otro capítulo, pero solo en resumen, ¿sí? Fue una situación difícil que se complicó con otra situación difícil. A una chica con la que yo salía le mataron, ¿sí? Y bueno, eso fue de mal En en ese peor. tiempo fue unas pruebas muy complejas. Fue súper complicado, en verdad, endeudado, sin trabajo, con mi mamá con cáncer, emocionalmente en la parte Amorosa, amorosa lastimado. complicado y con el fallecimiento de esta chica, imagínense cómo era. Entonces fue súper complejo y bueno, ahí es donde en verdad después ya pude darme cuenta del amor y de la misericordia de Dios, porque a pesar de todo eso, Él siempre estuvo Allí. ahí. Me tomó varios años, como 3 años recuperarme. Yo dejé la iglesia cristiana en la que nací. Ya. Sí, me tomó como 3 años que en verdad estuve dolido, lastimado Ya. y no quería regresar a la iglesia, a ninguna iglesia. ¿Sí? Y bueno, de ahí mi mamá fue progresando con su enfermedad y después de 3 años de estar en esta institución privada, donde literal nos sacaron miles y miles de dólares. Todo lo que yo pensaba ahorrar para hacer mi posgrado y todo lo que yo pensaba hacer se Pagó en esfumó. doctores y Se medicinas. esfumó, ¿sí? Pero de ahí vino algo más complejo. Después de 3 años de estar con todos estos tratamientos, ¿sí? Los médicos le dijeron a mi mamá, sí, vaya nomás a la casa, ya no hay nada que hacer, porque ella le diagnosticaron ya el cáncer de mama, pero el cáncer se había regado, sí, técnicamente tuvo metástasis en cráneo, en la columna, en la articulación coxal, o sea, en la cintura y en el hígado. Entonces ella, ya después de 3 años, un poco más de estar pagando miles y miles de dólares, fue desahuciada. ¿Qué es lo que le pasa a una familia cuando tiene este tipo de situaciones? Dolidos, sí, obviamente mal. Y dentro de esto nos enteramos que el Hospital Vicente Corral Moscoso en ese entonces, hace pocas semanas, pocos meses, abrió el área de oncología. Y es donde yo me formé, donde desde el primer año estuve metido en el hospital haciendo muchas cosas. Llegamos al hospital y en el hospital le recibieron de una manera increíble. Y empezó un tratamiento que en ese entonces decían que era experimental, ahora ya no, se llaman anticuerpos monoclonales. Y recibió un tratamiento que fue increíble. ¿Por qué? Porque a los pocos meses de que ella empezó a recibir el tratamiento, mejoró, pero de una manera espectacular. Y parecía que ya estaba sana, ¿sí? Y bueno, ella pasó 3 años y medio recibiendo eso. Pero esta mujer, que en ese entonces ya tenía cerca de 50 años, 48, 49 años, ¿sí? En ese entonces era una mujer con cáncer de mama agresivo, con metástasis ya en varias partes de su cuerpo, desahuciada. Cuando llegó al Hospital Vicente Corral Moscoso, empezó a ayudar a mujeres que tenían su mismo diagnóstico, pero que eran de otras provincias. Mi mamá me tenía a mí y a mi familia, y en verdad todas las quimioterapias, todas las radioterapias, todas las cirugías, yo estaba ahí. Yo ya después encontré trabajo, gracias a Dios, pero hacía turnos y mis amigos, a los que les agradezco, me ayudaron para que yo pueda estar en todo ese tiempo. Proceso de su mamá. Sí, y bueno, la cuestión es que esta mujer, mi mamá, que se llama Rosario, ¿sí? Ella empezó a ayudar a mujeres que tenían la misma enfermedad, pero que venían de otras provincias. Y me acuerdo que era un cuarto pequeñito donde empezaron 6 personas, después, cada día, después eran 8, después llegaron a ser 30 personas metidas en una habitación pequeña. Y su mamá ayudándoles a ellos. Y mi mamá
como ahí mismo nosotros íbamos al almuerzo, yo llevaba un almuerzo y me decía, no, Diego, vos tienes que traer el almuerzo para mí, pero para ella y ella. Entonces, bueno, pues ella fue la que me incentivó a que cada vez que iba ella, yo no tenía que llevar uno, tenía que llevar 2, 3, 4, 5 almuerzos. Después de eso, como yo hice todo mi carrera estudiantil ahí, pues conocía a mucha gente. Entonces me decía, oye, vos conoces gente, ayúdale a conseguir este medicamento. Oye, vos conoces gente, ayúdale a conseguir sangre. Porque cuando era dirigente estudiantil conseguía muchas veces entre la universidad, Claro. conseguía donaciones de sangre. Y ella fue la que empezó a motivar esto. Después de eso, surgió la idea de organizar a un grupo de pacientes y ahí hubo el respaldo de los especialistas. Habían intentado antes de hacer un grupo, no lo habían logrado, me llamaron a mí, me pidieron ayuda, nos unimos todos y empezamos a trabajar con los pacientes y me acuerdo clarito que el primer evento que hicimos fue en diciembre. Un 23 de noviembre nos reunimos para crear esta organización de pacientes que en ese entonces se llamaba FUPECA, porque era Familias Unidas por el Cáncer Azuay, porque solo pensábamos en el Azuay. Pero después de eso ya fuimos creciendo. Ahora, el 23 de noviembre hicimos esto. Para el 23 de noviembre hicimos el programa de Navidad en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Ese fue el primer programa. De FUPEC. De FUPEC. Y eso fue en el año 2011, si no me acuerdo mal. Y a los pocos días que celebramos ese programa, una de las personas que empezó con nosotros el programa se llamaba Patricio, ¿sí? De Gualaceo. Él tenía un cáncer, él a los pocos días falleció. Entonces 3 empezamos, nos quedamos 2. A los 3 meses de que ya empezamos esto, Lucas Abril tenía a su hija con leucemia y gracias a Dios le salió un trasplante en España, así que se fueron a España. A los 3 meses de que empezó esto me quedé solo. Ya. Y de ahí se unieron varios voluntarios que eran estudiantes de medicina, de psicología, Jonathan, Gustavo, después se unió Araceli. Y así es como empezó FUPEC, así empieza la historia de FUPEC en medio de circunstancias difíciles. Para los que nos están viendo, ¿qué hace FUPEC o qué es FUPEC ahora mismo? Bueno, FUPEC nació como FUPECA porque era Familias Unidas por el Cáncer Azuay. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que teníamos que quitarle la A porque no queríamos estar en Azuay, sino queríamos estar en el Ecuador. En ese entonces era un sueño loco. ¿Por qué? Porque solo queríamos que nos conozcan en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Después de eso fue poco a poco creciendo y FUPEC empezó con cuestiones súper chiquitas. Almuerzos, ayudarles a conseguir sangre, ayudarles a conseguir medicamentos, hacíamos voluntariado en el hospital, nos permitieron, pero poco a poco fue creciendo, fuimos aprendiendo y empezamos a ayudar en más cosas. Empezamos con algo que fue súper chévere y que todavía lo mantenemos, la campaña de donación de cabello. Sí. Así es que nosotros logramos que esto se convierta en una moda. Y una de las cosas que siempre llevo en memoria fue que Freddy, que ustedes no lo saben, se dejó crecer el cabello, sí, por ahí debe haber fotos, y nos donó el cabello. Y con eso hicimos pelucas, ¿sí? Y entregamos. Y lo que comenzó con un proyecto pequeñito de donación de cabello y de entregar 3, 4 pelucas, ¿sí? En este momento ya es un proyecto a nivel nacional que ya vamos a estar cerca de las 1000 pelucas entregadas, pero que no son pelucas. El proyecto ahora se llama Siempre Bella y es un proyecto que busca la salud mental y también complementar la parte estética, sobre todo de las mujeres que pierden el cabello por las quimioterapias. Entonces, ese fue el primer proyecto grande que tuvimos, con el que nos dimos a conocer en Cuenca. Queríamos que nos conozcan en el Hospital Vicente Corral Moscoso, lo logramos. Queríamos que nos conozcan en el José Carrasco Arteaga, lo logramos. Queríamos que nos conozcan en Solca, lo logramos. Después ya nos hicimos conocidos en Cuenca. Y de ahí se dio la oportunidad de empezar a conocer a organizaciones y a distintas empresas del Ecuador y después a empresas de distintas partes de Latinoamérica y después de Europa. Y ahí es donde hace 9 años empezamos a trabajar con empresas y con organizaciones internacionales y ahí es donde yo empiezo a recibir mucha formación. Mientras pasaba todo esto, yo era funcionario del Ministerio de Salud Pública. Entonces, trabajaba en el ministerio, teníamos una secretaria, entre comillas, que trabajaba a medio tiempo y que era la encargada del teléfono, de algunas cuestiones, y el resto eran voluntarios. Y bueno, yo era funcionario del ministerio, estuve en el distrito, estuve en la zona, estuve ocupando varios cargos.
Y siempre, cuando estaba en el ministerio y cuando empezó a crecer FUPEC, yo tenía en mi corazón que tenía que dedicarme al 100% a FUPEC. Y en verdad esa era una idea que era constante, pero al igual que cuando empecé a estudiar medicina, sentía mucho temor. Claro, Sentía mucho temor de dejar la estabilidad laboral que me daba el Ministerio de Salud Pública claro. con un sueldo bastante bueno, ¿sí? Que a ratos yo decía, no alcanzo a gastarme lo que gano, ¿sí? Porque era un sueldo bueno, generoso, ¿sí? Y además por mis consultas privadas ganaba bien. Pero llegó el momento en que Dios puso las cosas y decidí presentar mi renuncia. Después de 10 años de trabajar en el Ministerio de Salud Pública y haber ocupado varios cargos y haber hecho un montón de cosas, decido renunciar al Ministerio de Salud Pública y según yo, renunciaba por 1 o 2 años para poner en orden, para hacer que crezca FUPEC a nivel nacional y después de eso iba a dejar encargado y yo decía que iba a regresar al Ministerio de Salud Pública. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Ya son 8 años, van a ser 9. Diego, sé que está involucrado bastante en la lucha para poder apoyar a las personas, familias que por circunstancias de la vida vivimos o experimentamos o esa enfermedad nos toca. ¿Cómo es una persona? ¿Cuál es la vida? ¿Cómo responde una persona con cáncer en Ecuador? ¿Y cómo las autoridades le ayudan, no le ayudan? ¿Qué es lo que pasa con una personita como Bueno, ellos? nosotros iniciamos con cáncer y esa es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Es la que más personas tiene como pacientes dentro de las enfermedades catastróficas, pero FUPEC ya dejó de ser por los enfermos de cáncer y ahora es por las enfermedades catastróficas. Crecimos, ¿sí? Ahora, la situación de una persona con cáncer es muy parecida a las personas con otro tipo de enfermedades catastróficas como insuficiencia renal crónica, como hemofilia y como distintas enfermedades más que son complejas. Lastimosamente en el Ecuador, en este momento, en el 2025, en mi criterio, es mi opinión personal, está pasando por la situación más compleja desde que yo tengo uso de memoria en relación a la asistencia y a cumplir el derecho a la salud de las personas con cáncer y enfermedades catastróficas. Sin dar mi postura política, hace 10 años era bastante buena, no era perfecta para nada, había muchos errores, había muchos problemas, pero desde hace 7 años aproximadamente la salud pública se ha visto golpeada y cada vez más. En mi criterio, que es una opinión personal, en los últimos Porque tú 3 trabajas allí, gobiernos, ves lo que está yo pasando, estoy conoces ahí, la realidad. es más, yo estoy con los asambleístas reunidos, estoy con los ministros, con las autoridades, estamos con las máximas autoridades del país y desde mi punto de vista los últimos 3 gobiernos para nada tienen como prioridad y tienen la voluntad de cumplir con el derecho a la salud de las personas en general, pero menos de las personas con enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque esos tratamientos son súper costosos. Si una persona tiene una gripe, tiene una amigdalitis, tiene alguna enfermedad de estas, ya, o sea, va a la farmacia, compra unos medicamentos y ya va a un médico, y no todos pueden hacerlo porque tiene costo, pero de alguna manera pueden solucionar esto. Pero cuando son enfermedades catastróficas, no estamos hablando de 5, 10, 20, 30 dólares al mes, ¿sí? Nosotros estamos hablando de cientos o miles de dólares. En este momento estamos con un colega médico que tuvo que demandar, un colega médico que fue autoridad en el Ministerio de Salud Pública, tuvo que demandar al IES para recibir un tratamiento, imagínense, ¿sí? Y el tratamiento de él cuesta $18,000 al mes. Eso es lo que cuesta, al mes. Sí, no estoy equivocado, lo estoy diciendo muy claramente. Wow. Cuesta $18,000 al mes. Y él logró eso a través de demandas. Y hay un montón de pacientes que están sin ese tratamiento. En Cuenca acabamos de pasar por una situación muy compleja, siendo teóricamente la tercera ciudad del Ecuador, siendo una de las ciudades que más impuestos paga al Estado, ¿sí? En Cuenca, que ya estamos más de los 800,000 habitantes y que tiene una influencia en Azuay, bueno, en todo lo que es Azuay, que son los 15 cantones, Cañar, Morona, Santiago, El Oro y Loja, es un hospital, el Vicente Corral Moscoso, en la ciudad de Cuenca, de referencia, es el único del Ministerio de Salud Pública. Ni siquiera hay un área de oncología para adultos, mucho menos un hospital oncológico, ¿sí? Ni qué decir de atención oncológica para niños. En el IES hay
un área de oncología con muchos problemas, ¿sí? Están haciendo esfuerzos interesantes los últimos meses, ¿sí? Me comentaron que ya inclusive abrieron algunos quirófanos más para oncología porque había 300, 400 personas esperando 3, 4 meses para una cirugía, que eso era la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, un día puede ser la diferencia. Entonces, pero bueno, pero la situación es compleja en verdad, y en estos último año y medio, además de estar con esta situación compleja de que el IES tenía una atención en oncología básica, no tenía oncopediatría, no tenía hemato-oncología, o sea, cáncer a la sangre, entre Claro. comillas. El Hospital Vicente Corral Moscoso, que es el más grande, el único del Ministerio de Salud Pública, sin un área de oncología porque se cerró, ¿sí? Y Solca, que porque el Estado no les pagaba, ¿sí? No recibía a los pacientes. Nosotros tenemos claridad que muchas personas murieron. Varios de ellos les invitaron, sí, les dijeron que vayan a recibir tratamiento en Quito, en Guayaquil. Algunos aceptaron, muchos no aceptaron. Y me acuerdo claramente las palabras de don Efraín, que vive en Ricaurte, tiene 85 años, 86 ahora debe tener, sí, él tiene un cáncer de colon y le dieron la oportunidad de que vaya a tratarse en Guayaquil. Y él en estas palabras me decía, doctor Dieguito, ¿cómo me voy a ir yo a mis 85 años a Guayaquil cuando no tengo trabajo? Y mi vieja tiene 75 y es la única que me acompaña. ¿Cómo me voy yo con mi esposa, Blanquita, a quien le mando un saludo? ¿Cómo me voy con ella a Guayaquil? Y más allá, para perderme, para que me roben, si me voy a morir, mejor yo me muero aquí, en Cuenca, en mi tierra. Y no se fue a Guayaquil, y ahí pasó una cuestión súper curiosa, pero en resumen, Dios movió su mano y en este momento Efraín está súper bien. Sí, así es que esa es un poco la situación y hemos tenido que hacer demandas al Estado, y además de eso nosotros tenemos, dentro de lo que trabajamos, tenemos 3 ramas bien claras. Claro. Una rama que es la principal, que es el apoyo a los pacientes y la familia. Apoyo psicológico, apoyo espiritual, asesoría médica, asesoría legal. Ahora tenemos terapia física, estamos por empezar con acupuntura y estamos con una nueva locura de empezar a hacer terapia física acuática en la piscina. Yo soy un paciente de una enfermedad autoinmune, mi esposa también, y ahora también trabajamos con un grupo fuerte de pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces, esa es la parte más fuerte, que es el apoyo a los pacientes, y dentro de esto también hemos tenido que hacer muchas demandas. Logramos que varios pacientes vayan a España a recibir trasplante de médula, ¿sí? En Navarra. El año anterior logramos que 3 personas vayan allá, 3 niños, uno de Loja, uno de Cuenca y uno de Manabí. De los 3, 2 se recuperaron súper bien. Lastimosamente Sebastián no salió bien, falleció hace unos pocos meses, pero 2 niños, ¿sí? Que también demandaron, ¿sí? Están bien. Esa es la parte que más hacemos nosotros. Vemos que entonces, viendo la realidad del sistema de salud pública, las personas con enfermedades catastróficas no están teniendo la atención y los recursos que necesitan para enfrentar lo más doloroso de sus vidas. Le hemos invitado al ministro de Salud, le hemos invitado al presidente a que hagamos recorridos sorpresa en los hospitales, porque ellos nos dicen que hay abastecimiento, ellos nos dicen que hay más del 80% de abastecimiento de los medicamentos, de los insumos, de los reactivos, pero nosotros sabemos que no es así, porque tenemos observadores, ciudadanos acreditados en los hospitales que obviamente nos pasan la información, y lo que vemos en los medios de comunicación Claro. es claro que no es así. Entonces es una situación súper compleja. ¿Cómo la gente puede involucrarse en FUPEC? Listo, puede involucrarse siendo voluntario, y solo para cerrar la parte anterior, la primera parte son los pacientes. Sí. Sí, eso es lo que hacemos. La segunda parte son los profesionales de la salud. Sí, en este momento estamos grabando y el día de ayer estuvimos en nuestro tercero de 9 talleres que damos a los profesionales de la salud del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Y a otros profesionales. Tenemos en este momento 500 profesionales en un proyecto. Hemos llegado a cerca de 6,000 profesionales de la salud en estos últimos años, nosotros capacitándoles a los del Ministerio de Salud Pública en diagnóstico temprano de cáncer, porque eso es súper importante, es lo más importante, pero también en cuidados paliativos, que es recuperar el lado humano. Ninguna persona debería morir con un dolor brutal. Hay cómo tratar eso, ¿sí?
Y estamos capacitándoles a los profesionales, por eso es que nosotros tenemos convenios ya con universidades, tanto de Ecuador como de Estados Unidos, estamos ahora trabajando con gente de España, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos en la parte profesional. Pero viene una tercera parte que consideramos que es una de las más fuertes, más complejas. Es la parte de la incidencia en la política pública. Nosotros, además de ayudar a los pacientes, de capacitar a los profesionales, estamos en la asamblea, estamos en el ministerio, proponiendo leyes, peleando leyes, objetando leyes en favor de las personas con enfermedades catastróficas. En el año 2017 fue la primera aventura en conjunto con muchas organizaciones donde buscamos de manera histórica que se dé una ley del cáncer desde los ciudadanos. Tuvimos que hacer todo un proceso complejo, ¿sí? Donde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana, el CNE, ¿sí? Y tuvimos que hacer una campaña para recolectar 116,000 firmas. Logramos recolectar, eran 118,000 firmas, logramos recolectar cerca de 160,000 firmas, nos validaron más de 140,000. A través de eso, de la campaña brutal a nivel del país, logramos llegar a la Asamblea con una propuesta de ley. Fue al CAL, que es la Comisión Administrativa Legislativa, por donde tienen que pasar los proyectos, fue a la Comisión de la Salud, se trató y bueno, después de esto, este proyecto de ley se unió a algo que se llama el COS, el Código Orgánico de la Salud, que fue vetado, o sea que fue anulado. En la Asamblea votó a favor, el presidente de entonces, Lenín Moreno, vetó y cerró eso del COS. Y ahí es donde murió nuestro primer intento de un proyecto de ley. Pero con esa experiencia no nos quedamos ahí. Seguimos trabajando. Desde el 2017 hemos estado trabajando. Trabajamos 5 años en distintos proyectos de ley con distintos asambleístas, con distintas bancadas. Nuestro color no es de X, Y o Z movimiento político. Es la vida. Nuestro color es el color blanco de la vida, de la salud, ¿sí? Y hemos trabajado con todos ellos y les hemos asesorado de manera técnica. Y después de varios años de trabajar, lo que no habíamos logrado en 7 años prácticamente, ¿sí? En un año logramos algo increíble para nosotros. Logramos que 2 proyectos de ley sean votados en la Asamblea. De los 2 proyectos de ley que lo hicimos en conjunto, ¿sí? Uno de ellos de cáncer de cuello uterino pasó la revisión de la presidencia y entró y hicimos el reglamento y estábamos felices porque logramos que un proyecto de ley de cáncer de cuello uterino, que es un cáncer prevenible, totalmente prevenible, logramos por primera vez tener un proyecto de ley así. Después de eso, trabajamos con la ASECUP, la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos y más organizaciones en el proyecto de ley de cuidados paliativos. Logramos que la Asamblea dé el positivo. Fue a la presidencia, el presidente actual vetó parcialmente, pero logramos ya después de mucho trabajo que la Asamblea se adhiera, sí, acepte el veto del presidente y en este momento estamos esperando ya para trabajar en el reglamento. Pero en este intermedio se dio lo de la eutanasia. Claro. En este intermedio se dio lo de la eutanasia y esto fue una cosa compleja. ¿Por qué? Porque nos ayudó a visibilizar los cuidados paliativos, pero también Paola Roldán, que fue la que hizo una acción de inconstitucionalidad para intentar legalizar la eutanasia, ¿sí? Logró despenalizar, pudimos participar en la asamblea, en el ministerio, en debates con los abogados más fuertes. Me acuerdo que el rector de la Universidad San Francisco de Quito, que los que sepan de esto es una de las universidades más fuertes, el doctor Farid, debatimos con él en Teleamazonas, con Andrés Carrión, y dimos nuestro punto de vista defendiendo la vida, defendiendo los cuidados paliativos. Entonces, este proceso hemos hecho y de ahí hace 2 años, hace algunos años, Yoconda Poveda, a quien le mando un saludo y le quiero mucho en un curso, ella decía: Diego, tengo un sueño. Sí, ella tiene cáncer de mama, tiene una metástasis, hace rato le dijeron que entre comillas debía morir, ella sigue luchando, sigue viva y con más fuerzas, pero ella me dijo: Diego, yo hago talento humano y yo veo cómo a las personas con enfermedades catastróficas les acosan, cómo les persiguen, cómo hacen lo imposible para hacerles renunciar o les votan. Hagamos una ley que defienda no solo la salud, sino que defienda la parte laboral, porque una persona con cáncer, con estas enfermedades catastróficas, que además no puede trabajar, se muere más rápido.
Claro. Y eso es lo que se fue cociendo durante algunos años, se fue cocinando durante algunos años, hasta que Dios puso la oportunidad y a través de un asambleísta, a través de Mabel, ¿sí? Logramos trabajar en equipo, presentamos el proyecto de ley y hace un mes y medio logramos que la Asamblea apruebe el proyecto de ley reformatoria a 7 cuerpos legales, al Código del Trabajo, la LOS, bueno, hay 7 instrumentos legales que están siendo reformados, que ya está aprobado y que ahora falta ya la luz verde de la presidencia, pero eso va a permitir tener estabilidad laboral a las personas que con tienen ese tipo de enfermedades. enfermedades. Cuando pasa esto y nos acordamos de esto, yo digo, Dios, wow. ¿A Todo dónde? comenzó en un cuarto de hospital del Vicente Corral Moscoso con su mamá. Comenzó en la sala de espera, conversando con la gente, entre risas y lágrimas, porque esta alegría de ahora fue sembrada a través de las lágrimas. Y Sí. como dice la Biblia, ¿no? Los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Diego, sé que FUPEC está en todo el Ecuador, pero pregunta, ¿cómo me hago parte de FUPEC? ¿Cómo Gracias. apoyo a FUPEC? Ahora sí, listo. A ver, nosotros tenemos distintos tipos de voluntariado y en esta aventura comenzamos con 3 voluntarios. Les mando un saludo a Jonathan, a Gustavo, a Araceli, que ellos fueron nuestros primeros voluntarios. Después se unió Fernanda y se fueron uniendo muchas personas y ahorita ya no sé cuántos voluntarios tenemos en el país en este momento, pero el voluntariado fue evolucionando. En este momento tenemos el voluntariado eventual, donde tenemos ciertos eventos, como dice su nombre. Tenemos agasajos para niños, tenemos el Día de la Madre que tuvimos hace unas semanas, tenemos distintas cuestiones como donación de cabello. Los voluntarios eventuales pueden asistir ahí y ayudarnos en esas cuestiones logísticas, pero también tenemos el voluntariado permanente. El voluntariado permanente ya tiene un nivel de exigencia en el que mínimo tiene que prepararse 3 meses. Tiene que capacitarse, porque para ser voluntario no basta con la buena voluntad. La buena voluntad es la clave, pero un voluntario, si no está bien capacitado, en vez de ayudar, puede causar mucho daño. Claro. Además de eso, tenemos el voluntariado internacional. Ya en estos años hemos recibido gente de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, de España, vinieron de Suiza, de Ucrania, pero con el que tenemos un constante ya 3, 4 años de trabajo, son voluntariados de Alemania, que son voluntariados internacionales, y ahora estamos conversando para ver si nosotros podemos mandar a alguna gente a otros países. Estamos Sería por ahí genial. en eso. Pero un voluntariado donde muchos nos pueden ayudar es en el voluntariado profesional. Vean, justo ayer viajábamos con 2 de nuestros voluntarios, la una es médica y el otro es psicólogo, y son parte de un equipo espectacular. En verdad estoy emocionado y agradecido porque son profesionales jóvenes de la psicología, medicina, trabajo social, de distintas áreas, que donan su tiempo a través de apoyarnos en proyectos en la universidad, perdón, en la fundación, ¿sí? Pero también haciendo investigaciones con distintas universidades. Nosotros no nos quedamos en eso, estamos haciendo investigación y lastimosamente en el Ecuador la investigación es muy poca, si es que estamos levantando indicadores para hacer incidencia, si es que cualquiera de esos voluntarios está abierto para ustedes, pero justo, y esta es primicia, Freddy. A ver, nosotros en los próximos días vamos a lanzar un proyecto que se llama Add Life. Ya. Este es un proyecto de membresía. Cualquier organización en cualquier parte del mundo pide tener padrinos, pide donaciones. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero hemos creado un sistema en donde a través de la responsabilidad social las personas y las empresas pueden ser parte de eso. Ejemplo, las empresas pueden unirse a este proyecto con 5 paquetes, ¿sí? Estos 5 paquetes van desde los $10 hasta los $500 mensuales para las empresas, ¿sí? Y las empresas lo que tienen que hacer es acogerse a alguno de estos paquetes, o pueden también hacer canje con sus productos, con sus servicios, pero tienen que dar un beneficio. Ejemplo, Freddy, ¿qué es lo que más te gusta comer a ti? Bueno, a mí me gusta comer. Me gusta bastante la carne. Ya, entonces, ejemplo, no Ya. digo que sea así, ejemplo. Entonces, si a Freddy le gusta bastante la carne, entonces nosotros siempre buscamos empresas que nos den un beneficio a nosotros para poder ayudar a los pacientes, pero a Freddy, como parte de la familia FUPEC, de alguien que ayuda, ¿sí? Él nos da su aporte voluntario, mensual o como quiera,
pero Freddy va a tener beneficios en la carnicería o en cualquier va centro comercial. a tener descuentos, ¿sí? Tuvimos una pizzería que nos apoyó en el plan piloto y ellos tenían descuentos solo los días martes y hacían 2 por 1 los días martes. Con nuestra membresía tenían 2 por 1 todos los días. Ya. ¿Sí? Ese tipo de cosas. X heladería muy conocida nos daba un topping extra, beneficios de descuentos del 15, el 20%. Entonces, eso se convierte en un proyecto en donde todos ponen algo, pero todos reciben algo. La persona, el donante, ¿sí? Además de recibir la satisfacción moral de ayudar, ¿sí? Recibe un agradecimiento, es invitado a un evento para compartir con los pacientes, pero también recibe descuentos y beneficios, además de sorteos que se hacen cada 6 meses. O sea, FUPEC está enfocado realmente en que toda la sociedad participe en ayudar a aquellos que están este momento enfrentando, viviendo una situación difícil como una enfermedad catastrófica. Claro que sí, y aquí en el Ecuador la responsabilidad social empresarial está en pañales, pero por eso estamos empujando a las empresas y hemos hecho ya igual investigaciones, hemos hecho estudios de mercado y hemos recorrido 6, 7 provincias haciendo estos estudios de mercado en donde les hacemos la pregunta: si usted ve que una empresa de jeans o de cualquier producto, ¿sí?, tiene una marca social y dice que un porcentaje de esto va para las personas con cáncer, ¿preferiría versus otra marca que tenga la misma la calidad y el mismo precio? Y la respuesta es contundente. Claro. Sí, eso se llama marca social, eso se llama publicidad blanca, que las empresas se pueden beneficiar, pero además nosotros tenemos proyectos de capacitación, de salud mental, de salud física, y hay un montón de cosas. Inclusive ya para los que quieran involucrarse un poco más, hay una certificación de empresas amigables con las personas con enfermedades catastróficas, ¿sí? Y hay una cuestión súper chévere en este proyecto para las empresas que quieran hacerlo, ¿sí?, que van a tener un montón de beneficios, pero en todos nuestros proyectos los más beneficiados tienen que ser los pacientes. Así es. Ahora, Dígame. una persona con cáncer o con una enfermedad catastrófica, vamos al cáncer, que es la más conocida, promedios, no es para todos, promedios, reciben quimioterapias cada 21 días. Esa quimioterapia le mantiene golpeado durante toda una semana, ¿sí? Tiene que recuperarse. De ahí pasa una semana más o menos, la tercera semana pasa bien y de nuevo tiene que regresar. La persona no le van a dar trabajo. Sí, ningún establecimiento público o privado en verdad busca dar trabajo a estas personas. ¿Por qué? Porque piensan, obviamente, como empresarios en sus negocios, ¿sí? Claro. Y de ahí se quedan con una enfermedad complicada, cirugías, consultas, quimioterapias, golpeados físicamente, emocionalmente, económicamente, no pueden trabajar. Por eso es que a través de este proyecto nosotros buscamos lo que es la terapia ocupacional, les mantenemos ocupados. En nuestros estudios vemos que muchas de las personas se sienten mal, sienten que son una carga para su familia. Y ustedes revisen, los índices de suicidio en las personas con cáncer son muy altos, ¿sí? Entonces, por eso es que buscamos la rehabilitación, la parte de terapia ocupacional, pero ellos se convierten en nuestros primeros vendedores. Y toda la ganancia que ellos vendan no es para FUPEC, es de ellos. Por eso es que llamamos... Es un buen proyecto. Por eso es que llamamos a las empresas y con lo que les comentamos. Hace unos pocos años, el ex ministro del Deporte, Sebastián Palacios, ¿sí? Propuso una reforma al régimen tributario y cuando fue asambleísta lograron hacer una reforma al régimen tributario y ahora en el Ecuador las empresas pueden verse beneficiadas del impuesto a la renta con hasta el 150% extra de lo que ellos pagan en impuestos. Pueden donarnos a nosotros, pero te explico. Digamos que la empresa X, ¿sí?, tiene que pagar impuesto a la renta de $5,000. Pero esta empresa dice, ¿saben qué? Yo no voy a pagar impuesto a la renta al Estado, sino voy a donar a X, Y o Z fundación que tenga proyectos calificados. No es cualquier proyecto. Que tenga proyectos calificados en discapacidad, en cultura, en educación y se me va uno. Son 4 categorías, ¿sí? Pero que tengan estos proyectos calificados. Si es que esta empresa
a mí, ¿sí? A FUPEC o a alguna institución, obviamente que sea legalmente constituida y que tenga todos los registros, le dona $2,000, ¿sí? Esta empresa ya no tiene que pagar los $5,000. ¿Por qué? Porque este régimen, esta reforma al Es el régimen beneficio que hace recibo. que si es que dona $2,000, no es que le perdonan, entre comillas, o le condonan los $2,000, sino que es el 150% extra. ¿Cuánto es el 150% extra de 2,000? Son $3,000. Claro. Entonces son los 2,000 que dona más los 3,000 que le perdonan. Entonces la empresa se dona a una buena causa $2,000, pero económicamente se ahorra $3,000. Entonces en ese proyecto estamos trabajando y bueno, es un proyecto que lo estamos haciendo con mucho cariño. Tenemos ya una persona de marketing, alguien que está en diseño de software, tenemos un economista y ya estamos preparando FUPEC justo esta está semana. creciendo. Sí, lo que comenzó con una persona a medio tiempo, en este momento ya tiene 10 personas en la oficina de Cuenca, pero tiene un montón de personas en distintas ciudades y gracias a Dios ha sido una aventura hermosa en donde Dios nos ha permitido Y hacer ahora muchas cosas. papá, Sí, también llegó eso lo que tanto querías, la esposa. sí, esto ha sido una bendición grande en verdad. Aquí, en este lugar, conocí a la que fue mi novia. Ah, a la iglesia. Aquí en Capilla Calvario, aquí en Capilla Calvario nos casamos, ¿sí? Aquí en Capilla Calvario hicimos la revelación del sexo Ah, sí, de sí. nuestro bebé, de nuestra bebé, de Ariana, y espero que en las próximas semanas o meses podamos presentarle ante Dios, así es que estamos Así será, Diego, felices. así será. Sabes, amigo, es una gran, realmente, bendición tenerte con nosotros, haciendo la obra que tú haces con FUPEC. Sé que hay muchas cosas que tenemos que conversar y quizás tenemos que hablar de un tema muy específico, pero querían que conozcan a Diego, es un ser humano. Como dice su papá, su mamá enfrentó la dura enfermedad del cáncer, él también es papá, tiene una esposa, tiene un hijo, pero a pesar de todas las cosas cotidianas de la vida, siempre podemos luchar por sueños más grandes que nosotros, sueños que no solo nos beneficien a nosotros, sino sueños que también cambien la vida de aquellos que Dios pone en nuestro camino. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Desde ya te deseamos lo mejor del mundo y que Dios siga, el Señor te siga bendiciendo y guiando y proveyendo todo lo que hace falta para FUPEC, hermano. Unas últimas palabras para todos aquellos que quisieran ser parte de ese hermoso movimiento, de esa hermosa fundación. Varias cuestiones. Uno, son varios versículos que los llevo en mi corazón y en mi mente. La fe sin obras es muerta. Hermano cristiano, persona que sigue las redes de Capilla, sigue este podcast, usted puede hablar mucho y puede predicar, y es correcto, y hay que hacerlo, pero si no hace obras, ¿sí? La fe es muerta. Segunda cuestión, cuanto más altos son los cielos que el mar, así es la voluntad de Dios para con nosotros. Soñaba en algo chiquito, ahora estamos en algo inmenso que ya tiene trascendencia no solo nacional, sino internacional. Pero con lo que quiero cerrar y creo que es lo más importante. Soy pecador, soy una persona que todos los días comete errores y a veces horrores, ¿sí? Pero ahí viene una palabra que es clave en mi vida, ¿sí? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, ¿sí? Así es que yo soy débil, Dios es fuerte y todo lo que lo hacemos es por el amor de Él y es muy claro que cada mañana son nuevas sus misericordias y el amor de Dios es incomprensible. En verdad, creo que eso es lo que nos mueve. Hay mucho por hacer, ¿sí? Quiero vivir por mi hija, quiero vivir por mi esposa, quiero seguir haciendo un montón de cosas, pero creo que estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado y agradecido con Dios por la misericordia de todos los días. Que Dios te bendiga, amigo mío. Ha sido Calvary Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Dios les bendiga. Bien, hermano. Sí. Aquí, el podcast. ¿Cuál es el podcast que más tiempo duró? 13 horas con ley, 4 horas con ley. Claro, se mandaron 4 horas.